Hola, bienvenidos a El Diario de Carol, soy Carolina y bienvenidos a un nuevo podcast. Ella desapareció días antes de cumplir los 40 años, cuando intentaba dar la vuelta al mundo y batir el récord de circunnavegación. Una pionera de la aviación y una de las figuras más icónicas del siglo XX, conozcamos a Amelia Earhart. Amelia nació el 24 de julio de 1898 en Kansas. Desde que era una niña mostró una gran fascinación por el vuelo y la aviación. Sin embargo, su vida familiar no fue nada fácil. Amelia y su hermana Muriel crecieron bajo el cuidado de sus abuelos maternos en Kansas. Su padre, mientras luchaba con el alcoholismo, por el mismo alcoholismo llevó a perder varios empleos, provocando inestabilidad económica que afectó, por supuesto, a toda la familia. Llevó a que su esposa, madre de Amelia, lo abandonara y partiera rumbo a Chicago acompañada de Amelia y su hermana Muriel. Durante la Primera Guerra Mundial, Amelia y su hermana se ofrecieron como enfermeras voluntarias en Canadá, atendiendo a los pilotos heridos en combate. Fue tras visitar el Cuerpo Aéreo Real, la Fuerza Aérea Británica, cuando la idea de convertirse en piloto de avión comenzó a tomar forma en la mente de Amelia. Pero el verdadero momento de cambio ocurrió en 1920, cuando en California Amelia y su familia asistieron a un espectáculo aéreo y tuvo la oportunidad de sobrevolar Los Ángeles. Amelia, luego de esa experiencia, dijo: "Cuando ascendí hasta los 60 o 90 metros, supe que tenía que volar". Quedó tan entusiasmada que en ese mismo instante decidió aprender a volar. Su primera instructora fue otra pionera de la aviación femenina, Netta Snook, y a finales de 1922, con tan solo 25 años, Amelia ya había comprado su propio avión, al que llamó El Canario, y con el que estableció su primer récord de altitud al alcanzar los 4.267 metros. Tras conseguir la licencia como piloto en 1923 y entrar a formar parte de la Asociación Aeronáutica Internacional en 1927, Amelia Earhart comenzó a ser reconocida como una de las mejores pilotos estadounidenses. Fue precisamente en ese año cuando el famoso editor George Putnam, con el que acabaría casándose años después, recibió el encargo por parte de una millonaria llamada Amy West para que se ocupara de organizar el primer vuelo femenino sobre el Atlántico. Fue un proyecto personal de West, a la que también le gustaba volar. En un principio tenía que ser la propia Amy quien realizara el vuelo, pero tras ser disuadida por su familia, ayudada por Putnam, decidió buscar a algún joven piloto para que pudiera llevar a cabo dicha hazaña. En 1928, Amelia fue invitada a formar parte de un vuelo histórico. Acompañada por el piloto Wilmer Stultz y el mecánico Louis Gordon, cruzó el Atlántico desde Canadá hasta Gales. Aunque fue solo como pasajera, se convirtió en la primera mujer en lograr esta hazaña y fue recibida como una celebridad en Europa y también en Estados Unidos. Amelia se casó con el editor George Putnam en 1931, pero decidió mantener su apellido de soltera. En esta época también Amelia se convirtió en editora de aviación de la revista Cosmopolitan y trabajó para promover la aviación comercial, impulsando la participación de mujeres en este sector. Amelia fue una auténtica pionera, promoviendo la igualdad y el acceso de las mujeres a campos profesionales dominados por hombres. La fama de Amelia creció aún más en 1932, cuando decidió realizar la travesía del Atlántico, pero esta vez sola. Así se convirtió en la primera mujer en cruzar el Atlántico sola y ya como piloto, desafiando los peligros y las bajas temperaturas. Esta hazaña le valió premios como la Cruz de Vuelo Distinguido de Estados Unidos y la Cruz de la Legión de Honor en Francia. En enero de 1935, Amelia realizó la travesía en solitario entre Honolulu, Hawái y Oakland, California, recorriendo una distancia superior a la existente entre Estados Unidos
y Europa. Fue el primer piloto en completar con éxito este difícil trayecto sobre aguas del Pacífico, ya que los intentos anteriores habían fracasado. A finales de este mismo año marcó un nuevo récord de velocidad al realizar un vuelo sin escala de algo más de 14 horas entre Ciudad de México y Nueva York. En 1937, Amelia anunció que intentaría dar la vuelta al mundo siguiendo una ruta distinta a la habitual en estas travesías. La ruta que ella quería hacer era siguiendo la línea del Ecuador, algo nunca antes hecho. Su copiloto y navegante Frederick Noonan la acompañaría en este ambicioso viaje en un Lockheed Electra 10E. La aventura comenzó el 1 de junio de 1937 desde Miami, Florida, pasando por San Juan de Puerto Rico, Caripito en Venezuela y después hacia África y el Mar Rojo. Entonces emprendieron un vuelo inédito en la historia de la aviación. Se dirigieron a Karachi, en Pakistán, y el 17 de junio fueron rumbo a Calcuta. Posteriormente, sus destinos fueron Rangún, Bangkok, Singapur y Bandung en Occidente. Pero el viaje no fue nada sencillo, tanto por el mal tiempo que en algunos tramos les tocó afrontar, como que Amelia sufrió disentería, que es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por inflamación del intestino, provocando malestar general en el cuerpo, sangrado, etc., lo que provocó retraso en el viaje por unos 26 días. Finalmente, el 27 de junio llegaron a Darwin, Australia, donde Amelia ordenó devolver los paracaídas porque, según pensaba, no serían necesarios en lo que restaba del viaje. Tras haber completado 35.405 kilómetros en 30 días, ambos pilotos llegaron a Papúa Nueva Guinea, quedando solo un tramo de 11.265 kilómetros para completar la travesía. Allí, Amelia se puso en contacto con un periódico de Nueva York para hablar sobre su travesía, y las fotos que envió la mostraban ya enferma y cansada. El 2 de julio, con unos 2.000 galones de combustible, lo que serían aproximadamente unos 7.500 litros de combustible, y tras unas 20 horas de viaje, retomaron el destino y partieron en medio de un fuerte temporal con destino a Isla Howland, una pequeña isla en el Océano Pacífico entre Hawái y Australia, pero nunca llegaron. Su último mensaje fue transmitido mientras intentaba contactar con el barco Itasca, que estaba en la zona para guiarlos. Amelia reportó por radio: KHA Cucu llamando al Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. Y esa fue la última vez que se supo de ella. La desaparición de Amelia Earhart y de su copiloto fue motivo de numerosas y a menudo fantásticas especulaciones, pero a medida que fue pasando el tiempo y hasta el día de hoy, sigue sin estar claras las circunstancias del accidente y del lugar exacto en donde se produjo. Algunas fuentes sostienen que el avión se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en las islas Phoenix en el Pacífico, donde los dos ocupantes sobrevivieron como náufragos hasta la muerte. Esto contrasta con la versión oficial, que defiende que el avión se quedó sin combustible, lo que provocó un aterrizaje de emergencia en la isla Nikumaroro, parte de las islas Phoenix en el Pacífico, donde Amelia y Noonan, su copiloto, habrían sobrevivido como náufragos. Sea como sea, el final que tuvo el vuelo de Amelia Earhart y el destino de los pilotos sigue siendo un misterio sin resolver. Los pilotos fueron declarados perdidos en el mar tras 2 semanas de extensa búsqueda. Las operaciones de búsqueda se iniciaron apenas 1 hora después del último mensaje de radio emitido por ella. El presidente Franklin Roosevelt ordenó una extensa búsqueda que incluyó 6 buques y 66 aviones. También ordenó personalmente a la Marina y a las Fuerzas Aéreas norteamericanas que se unieran a un operativo que sumó unos 400 soldados en la zona del Pacífico,
pero no hallaron nada. Si Amelia completaba el itinerario de 46.670 kilómetros, se iba a convertir en la primera mujer en circunnavegar el planeta, pero esto no sucedió. Tras unos 35.000 kilómetros recorridos, el avión dejó de emitir señales y nunca fue hallado hasta ahora. Y sí, escuchaste bien, hasta ahora. Porque 87 años después de esa última comunicación, se hallaron pruebas, que son hipótesis por el momento, pero la primera prueba habla de las profundidades. En enero del 2024, un equipo de arqueólogos submarinos y expertos en robótica marina pertenecientes a la empresa de exploración oceánica Deep Vision ha anunciado un posible avance en la resolución del misterio. Utilizando imágenes de sonar, una tecnología para mapear el fondo del Pacífico, mediante ondas sonoras, el equipo detectó una anomalía a más de 4.877 metros de profundidad que se asemeja a un pequeño avión. Se cree que podría corresponder al pequeño Lockheed Electra que Amelia piloteaba. La expedición está a cargo del CEO de Deep Vision, Tony Romeo, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que ya lleva desembolsado $11 millones obsesionados con el caso. A pesar de que se guarda en secreto la ubicación exacta de los restos, sí ha trascendido que las imágenes del sonar fueron captadas aproximadamente a 161 kilómetros de distancia de la isla de Jaulan, el lugar donde se esperaba que aterrizaran Earhart y Noonan después de su último despegue desde Nueva Guinea. La segunda hipótesis son huesos. En octubre del 2019 se realizaron estudios de ADN para determinar si los huesos hallados en 1940 en Nikumaroro eran o no de Amelia. Estos restos ya fueron analizados en ese año y se determinó que eran masculinos. Pero en 2023 la situación cambió gracias a la tecnología actual y a la investigación de Richard Hantz, profesor de antropología de la Universidad de Tennessee, que determinó que sí eran de una mujer esos restos y que además tenían las mismas medidas que la aviadora. La tercera hipótesis es a través de la fotografía. En julio del 2017, una fotografía encontrada en los archivos nacionales de Estados Unidos trajo otra hipótesis diferente, al dar indicios de que Amelia podría haber sobrevivido después de que su avión se estrellara en el Pacífico. La imagen respaldó la teoría de varios investigadores, según los cuales la piloto no falleció en el mar, sino que fue capturada o detenida por las autoridades japonesas y trasladada a las Islas Marianas. En ella se puede ver a una mujer con el pelo corto, rasgo distintivo de la aviadora, vestida con pantalones y sentada de espaldas en un muelle de las Islas Marshall, cerca de un hombre muy parecido a su copiloto Fred Noonan. Los expertos consideraron que la fotografía mostraba al barco japonés Koyu mientras remolcaba un objeto que podría tener la misma longitud que el avión de Amelia y que además había sido tomada por un espía estadounidense destinado a informar de las actividades militares de Japón en el Pacífico. Koyu la llevó de las Islas Marshall a las Islas Marianas y allí murió cuando se encontraba bajo custodia de los japoneses. Por su parte, las autoridades japonesas han asegurado que no tienen constancia de que la aviadora estuviera allí. Pero todas estas pruebas siguen siendo hipótesis y pruebas y que continúan analizándolas. Y quiero cerrar este episodio con palabras de Amelia Earhart, que dejó antes de partir a la que terminó siendo su última travesía. Palabras que escribió en una carta a su marido donde decía: quiero que sepas que soy plenamente consciente de los riesgos a los que me enfrento. Hago esto porque quiero. Las mujeres tenemos que intentar cosas al igual que los hombres. Si fallamos, nuestro error puede convertirse en un desafío para otras.
Sin dudas, la vida de Amelia Earhart es una historia de valentía, perseverancia y un deseo implacable de ir más allá de los límites impuestos por la sociedad. Amelia no solo fue una pionera en la aviación, sino también un símbolo de lucha por la igualdad. Y su desaparición sigue siendo un misterio, pero su legado es inspirador para todos los que creen en desafiar lo imposible. Así que, a todos los que están escuchando este episodio, recordemos ese espíritu intrépido de Amelia Earhart y no tengamos miedo de perseguir nuestros sueños, aunque a veces parecen inalcanzables. ¡Qué historia! Amé investigar sobre ella, traerles este podcast. No sé si quien esté escuchando esto ya la conocía, si sabía quién era Amelia Earhart, si alguna vez habían escuchado su nombre o no, pero es fascinante todo lo que ha hecho, es sin duda motivo de inspiración, como dije, y la verdad es que me encantó traerles este podcast el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que haya sido motivo de un poquito de inspiración esta historia. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por escuchar. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encontrás en todas las redes como El Diario de Carol, en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Te invito a que me sigas en todas. Los podcasts siempre los subo tanto en YouTube como en Spotify. Y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.